¿Dónde naciste? No era así. Yo nací en Finisterre, es un pueblito perdido de la mano de Dios, allí en Galicia, en la provincia de Coruña. Muy lindo, por cierto, es un paraíso hoy. En aquella época, cuando yo nací, no era un paraíso. Era un paraíso para nosotros, sí, para los chicos, porque no había autos en la calle, jugábamos con cualquier cosa, no teníamos los elementos tecnológicos que tienen hoy los pibes y éramos más felices, a nuestra manera. Allí estuve hasta los 6 años, que mis padres decidieron levantar sus pétates y se vinieron para acá, para la Argentina, y afincamos acá en Lanús. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Argentina? Mirá, la diáspora de Galicia tiene una lógica que es la siguiente. Se va uno de un pueblo determinado o otro a un lugar dispar, porque hay gallegos por todo el mundo. Y ese empieza a llamar, digamos, estoy acá, pum, ya estoy ubicado, vení. En Finisterre, por ejemplo, le tocó acá, Avellaneda y Lanús, porque eran los primeros que se vinieron para acá, empezaron a llamar a la FLIA, y entonces se hizo una gran diáspora de este pueblo. Por ejemplo, los de enfrente nuestro, hay un pueblo que se llama Carnota, fueron más para Estados Unidos y Cuba, ¿entendés? Dependía para dónde fueran los primeros, y ahí empezaban a llamar a la familia, y ahí arrancaban todos, no quedaba nadie en el pueblo. ¿Y tu familia cómo estaba compuesta? Mi familia era mi padre, mi madre, mi hermana, que era muy chiquita, era bebé, tenía 1 año, y yo, con mi abuela, la madre de mi papá, que vivía con nosotros, vivió acá también en Lanús con nosotros. ¿Y a qué se dedicaban? ¿A qué tienen un oficio? Mi padre era pescador. Allá en Finisterre, el que no es pescador es camarero, incluso hoy. Y mi padre era pescador de los buenos. Y mi madre no, mi madre trabajaba en la casa, digamos, hacía intercambio, como se hacía acá en el 2001. Allá era moneda corriente el intercambio de mercaderías. Vos llegabas a una feria de pescado, venías con aceite, vino, esas cosas. Dinero había poco. Y nada, y mi abuela, labranza y esas cosas. Se dedicaban a eso, cuidábamos, teníamos animales, teníamos todo el alcance de la mano, la vida de campo. ¿No? Previo al conflicto de Malvinas, ¿vos qué sabías sobre Malvinas hasta ese momento? ¿Qué sabía sobre Malvinas? Sabía lo que sabíamos todos cuando éramos chicos. Yo cuando fui al colegio, en los mapas que comprábamos y que coloreábamos y demás, siempre figuraban unas islas que abajo tenían el graf ARG. O sea que eso se hizo carne en los 44 millones de habitantes de la Argentina que estudiaron como estudié yo. Y nunca se nos ocurrió ni se nos pasó por la cabeza que fueran de otro lugar o que estuvieran ocupadas siquiera. Para nosotros eran argentinas. Por ese maldito graf que fue el que nos lavó el cerebro en ese sentido, ¿no? Que en buena hora, porque eso fue lo que después desencadenó. Así que, nada, eso, me perdí con lo que me habías preguntado. No, sobre qué tipo de información tenías hasta ese momento. Esa era, nada más, geográfica y ese graf que se nos grabó a fuego, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? ¿Cómo me enteré? De sorpresa. La verdad que bueno, yo empecé a navegar allí a los 19, 20 años, no recuerdo muy bien, el año 76. Y en el 82 ya estaba efectivo, hacíamos la línea regular a la Patagonia. Comentaba recién a tus compañeros que estos barcos eran de Fomento de los puertos patagónicos, la empresa esta, Transporte Navales, porque las líneas comerciales no iban allí, no era negocio. Entonces, además no había muelles, los muelles eran muy precarios, era un rollo ahí desembarcar, atracar un barco, era bastante complicado. Y entonces hacíamos esa línea y un día, en abril del 82, estábamos cargando en el puerto de Buenos Aires con el Cabo de Hornos, que era el barco donde yo estaba, y ahí nos enteramos de la toma de Malvinas, de que había muerto
militar ahí, creo que es que chino, que fue el primero que murió ahí. Y ahí nos enteramos y ahí la empresa nos dijo, en ese momento alguien en representación de la empresa nos dijo, el que no quiera seguir navegando directamente que pida la baja y se vaya. Eso fue lo que nos dijeron. A lo cual nadie le dio pelota, seguimos todos navegando, una vida normal. No pensamos jamás que ni cerca de pasar por una guerra. Claro, y cuando fuiste convocado, ¿cómo lo...? No, nunca fui convocado. Yo estaba, como todos mis compañeros, estábamos trabajando como profesión de marino mercante. Y nos sorprendió ahí trabajando y los barcos estaban sujetos a las decisiones de la Armada y nada, y tenías que ir o ir. Y si no, te desembarcabas y te echaban, digamos, eso era lo que nos habían dicho, supuestamente. Una pregunta, porque hubo una generación que no vio la Marina Mercante de Argentina, Sí. que ha sido desmantelada, ¿no? Sí, claro. ¿Vos sabés lo que fue Elma? Por eso, me gustaría que te tomes un tiempo para describir, porque vos, que ya lo podés, bueno, lo viviste y después viste cómo se desmanteló en los 90, ¿no? ¿Cómo era la flota mercante de la Argentina? ¿Cuál era el trabajo que hacían? ¿Cuánta gente laburaba? Bueno, mirá, Describir ese mundo. acá la Argentina tenía una flota enorme, una de las más grandes del mundo, que fue Elma. Elma tenía, cantidad enorme de barcos, creo que 30 y pico, y era del Estado, claro. Y tenía líneas a todos lugares del mundo. O sea, el comercio argentino con el mundo se hacía a través de Elma. O sea, nosotros poníamos los barcos para traer y llevar la mercadería que necesitábamos. Entre también algunos que venían extranjeros, ¿no? No sé si eso abarataba los costos o no, pero la cantidad de gente que trabajaba era enorme. El sindicato, el SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, era un sindicato muy importante en su momento. De hecho, vos para embarcar tenías que pasar por el sindicato a que te dieran la boleta autorizada para embarcar en un barco X. No te alcanzaba solo con el contrato de la compañía, tenías que pasar por el sindicato. Era muy poderoso en ese tema sindical inclusive. Y bueno, entre ellas había algunas compañías más, como la nuestra, que se formó, como ya dije antes, para fomento de los puertos del sur, porque otros barcos no iban. Y después estaba la flota petrolera, que también fue bastante importante, la YPF. Pero básicamente Elma fue la compañía, digamos, como Aerolíneas Argentinas hoy, en el aspecto de aviación. Imagínate que por cada barco tripulaban, ponele unas 20 y pico, 30, no eran los barcos como ahora que son automatizados y por ahí para la maniobra precisas un tipo. Allá la maniobra iban 5 en popa, 5 en proa, después los que andaban por ahí, que carpintero, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces calcularle unos 30 tripulantes por barco, multiplicarlo por la cantidad de barcos, la cantidad, o más, entre capitanes, después, era un movimiento de gente muy importante y se pagaba bien. Ustedes trabajaban para la Armada. Nosotros trabajábamos para transportes navales y ahí voy a hacerte una diferencia. Si bien la empresa dependía físicamente de la Armada, comercialmente no. Comercialmente era para comercio civil de fomento a los puertos del sur. La empresa era estatal, pero dependía de la Armada por algún trabajo que la Armada quisiera hacer, como por ejemplo ir a buscar armas a Europa. ¿Entendés? Esa es la diferencia, no era que dependíamos de la Armada, dependimos de la Armada, después en el 82 sí. Durante la guerra, claro, estábamos sujetos a... Pero como todos, como los pocos barcos de Elma, como los pesqueros, a los cuales designaron para ir ahí. Y nada, eso, la realidad fue esa. Y en los viajes, o sea, en los años previos al 82, ustedes ya habían ido para la Patagonia permanentemente. Los años previos, la línea nuestra de estos barcos era la Patagonia. Inclusive había un ida y vuelta muy importante, ojalá lo tuviéramos hoy, con las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas dependían exclusivamente para todo del continente, de la Argentina.
había maestros argentinos, había todo lo que necesitaban las Islas Malvinas en ese momento era enviado de la Argentina. Nosotros le comprábamos la lana, le llevábamos ovejas, les llevaban de todo lo que necesitaban, era todo provista por Argentina. Era una relación, o sea, no había ese odio, digamos, o independentista como hay ahora, o este rollo raro, fue después de la guerra. Antes de la guerra, el ida y vuelta era extraordinario. Además, eran nuestras las islas. En Malvinas estaba YPF, Eran gas nuestras. del Estado. En Malvinas estaba YPF, gas del Estado. Eran nuestras. Ellos dependían de nosotros. No son las Malvinas que están ahora, que tienen base militar, que tienen un nivel de vida de puta madre por la pesca, que roban y esto que lo otro. Eran 4 caponeros que tenían sus granjitas, o sea, los bares y poco más. Era una aldea, ¿entendés? Ingleses sí, pero era una aldea, todo el mundo hablaba, te hacías entender, se hablaban castellano, digamos, no era una cosa rara, digamos, como ahora. O sea, ir a Malvinas hoy y necesitar pasaporte es una patada en el culo. Para quien estuvo ahí luchando por eso, es una patada en el huevo. Por eso muchos excombatientes que estuvieron ahí se negaron a ir si había que presentar pasaporte. No sé en qué quedó eso ahora, ¿no? Pero bueno, nada, eso era así. Por eso después de la guerra ahora el tema es mucho más complejo y yo creo que las Islas Malvinas van camino a convertirse en otro peñón de Gibraltar, no las recuperamos más. Salvo que vayamos a una guerra en serio, no de mentira. Vos estabas en el barco del Cabo de Hornos. Sí. ¿No? La tripulación, ¿cómo estaba integrada? La tripulación, mira, el capitán era militar, había guardamarina que hacían prácticas en estos barcos, los utilizaban para eso también, para hacer prácticas los futuros oficiales. Después estaba el jefe de cubierta, generalmente era civil, pero generalmente había estado en la Armada, ¿entendés? Habían hecho su carrera ahí. Y después estaba un operador de radio, los oficiales, y después para ahí para abajo ya nadie dependía, nadie, no tenía nada que ver con la Armada, eran todos tipos como yo, como vos, cocineros. En el de San Blas gran parte no eran de Argentina. ¿Cómo? No eran argentinos, la gran mayoría, por ejemplo, el de San Blas eran extranjeros. Los marinos. Claro, Mira, lo que pasa que la Marina Mercante Argentina se compuso en gran parte por gallegos, en gran parte. Porque el argentino, por H o por B, había que laburar antes, no era como ahora que vas, atracás al muelle y las grúas te descargan, no, antes era el hombro. Antes no había muelle, entonces vos ibas a Comodoro Rivadavia y el barco tenía que encallar, por eso las barcazas eran planas. Que esta compañía empezó con barcos de la Segunda Guerra Mundial, esas barcazas de desembarco en Normandía que varaban en la playa. Bueno, las barcazas, Cabo San Gonzalo, Cabo San Pío, San Isidro, todas esas barcazas, que después cuando vinieron los barcos nuevos fueron a desguace, eran planas, eran palanganas. Entonces, ¿qué pasa? En épocas de mi tío, por ejemplo, anteriores a la mía, no había muelle. Entonces atracaban ahí en la playa, venían con las lanchas, los estibadores, y al hombro, lanchas, se cagaban de frío, le daban ginebra para calentar el cuerpo y muchos de esos fueron perdidos por el alcohol. Era así, había que hacerlo. Ahora no, después cuando me tocó a mí, ya me tocó la parte fácil. Ya había muelles, podías atracar bien, digamos, con las complicaciones normales, pero podías arrimar un barco, ¿entendés? Así era la cosa. Hoy calculo que es un chiste ir y atracar. Habrá mejorado mucho, digo yo, qué sé yo. Hace rato que no voy por el sur, pero bueno. Bueno,
Yo te quería preguntar más por el tema durante el conflicto, ¿no? ¿Qué rol te habían asignado a vos durante el... Mirá, nosotros durante el conflicto no teníamos un rol determinado, teníamos que trabajar. Nosotros estábamos ahí para trabajar. Nuestras tareas, por ejemplo, para que tengas una idea, los barcos mercantes, o estos donde estábamos nosotros, tenía la parte de cámara, que era el cocinero, el ayudante de cocina, los mozos, camareros, que se encargaban de eso. Después tenías los de máquinas, engrasadores, como Roberto, que es engrasador, jefe de máquina, ayudante, que atendían las máquinas. Y nosotros, los de cubierta, hacíamos los trabajos de cubierta, pintar, mantener todo en condiciones, hacer guardia de 4 horas alternadas todos los días, y guardias, quiero decir, de timón, timonel, demás. Yo era timonel de maniobra, por ejemplo. Y hacíamos esas tareas. Nunca salimos de esas tareas, digamos. Al margen de lo que lleváramos, de la carga que lleváramos, ya fueran regimientos, ya fueran armas, ya fuera lo que fuera, nosotros no nos modificaba las tareas. Nosotros además, entre otras cosas, teníamos que asegurar la carga, que era trabajo de estibadores. Pero ahí lo hacíamos todos nosotros. Algunas cosas se pagaban aparte, otras no. Y eran las tareas normales que hacíamos todos los viajes. No es que estábamos, vos quedate ahí de vigilante para a ver si viene algún avión. No. Nuestra tarea era laburar. La vida normal. ¿Siempre en el barco? Siempre en el barco, claro. Y preguntarte en qué consistió la búsqueda del aviso Sobral. No sé si... Nosotros nos fuimos a buscar al aviso Sobral. Es más, no sé quién lo buscó, creo que estuvo un Marco de Elma implicado en eso. Es más, ni sé dónde desapareció el Sobral. No es que no me acuerdo, ya hay cosas que, viste, hay cosas que ya se te van de la cabeza. Lo del aviso Sobral sí fue famoso, me acuerdo, pero nosotros no sé si estábamos en otro lado. No, o por lo menos no estuvimos en ese tema. Sí, cuando hundieron la Belgrano, que estaban recuperando los cadáveres, los cuerpos y demás, nosotros estábamos en Ushuaia. Y los traían a Ushuaia porque estaba ahí cerca. Pero del Sobral no, la verdad que no. Si te digo algo, te estoy mintiendo y no es la idea. ¿Cómo fueron tus días previos al combate, digamos, al 1 de mayo de 1982? ¿Cómo se vivió ese momento? No entiendo, ¿qué momento? Claro, sería el bautismo de fuego. No, pero nosotros no tuvimos bautismo de fuego. Mirá, bautismo de fuego tuvieron los barcos, los que fueron allá, ¿no? Eso te lo puedo contar como experiencia de lo que yo recabé como información para escribir lo que he escrito. No desde mi experiencia. Yo lo más cerca que estuve de la guerra, ya te digo, fue una vez que estábamos en Santa Cruz y nos separaron para que nos hicieron salir del muelle para ofrecer blancos distintos. Todo era una falsa alarma, no sé si es verdadera. Vimos salir aviones, ¿no? Y algún avión que pasaba, esos supersónicos que te pegaban los ruidos y pensaste que era una bomba, ¿viste? Y era el avión que pasaba y el ruido aparecía después. Y bueno, después los cuidados lógicos cuando íbamos al canal de Beagle, por ejemplo, y ya ibas con los botes preparados por cualquier cosa que pasara, los chalecos salvavidas a mano, por lo que puta pudiera pasar, ¿viste? Pero no en combate. En combate sí entraron, por ejemplo, te puedo comentar que compañeros nuestros, mi tío, por ejemplo, mi tío y los compañeros que murieron del Isla de los Estados, tampoco es que entraban en combate, pero estaban en la zona distribuyendo víveres a los destacamentos que había por ahí, sujetos a los bombardeos que de última terminaron bombardeándolos, que se comenta fueron las propias baterías argentinas. La historia oficial te dice que fuera la Criti, una fragata inglesa, pero yo tengo otras versiones. Y estos muchachos que hicieron supervivencia durante 30 días ahí en Malvinas, ¿no? Con uno de los 2 destacamentos que estaban en el estrecho de San Carlos.
Y sí, para ellos sí fue duro. El rescate de los cadáveres de la Isla de los Estados, por ejemplo, enterrarlos en la leca, ver cómo se rompían, escuchar cómo se rompían los huesos, por ejemplo, cuando apretaban el suelo de Malvinas, es leca, es piedra, vivir en un pozo de zorro todo húmedo, lleno de agua, ir a buscar armas, cuando el ejército repartía las armas, ponerse en la fila para que le dieran algo, para pelear ahí, ¿viste? Sin entrar en combate, pero estás haciendo supervivencia, tenés que tener algo, viene alguien y bueno, eso, nada. Y el hambre, adelgazar, por ejemplo, 20 o 30 kilos, nada, esas cosas, esa experiencia, pero eso es una información recabada que hice yo de estos muchachos que tuvieron ese bautismo de fuego, como decirlo. El 2 de abril se recuperan las islas. ¿Cómo? El 2 de abril se recuperan Sí. las islas. ¿Qué cambian en la dinámica de ustedes como presa? ¿Cuántos tratados recordás? Y si cambia algo también el inicio del fuego. El bautismo del fuego el 1 de mayo. Mirá. Si había cuidado, ¿cómo era navegar a Malvinas después de... Cambiar lo que cambió en realidad es el miedo. Eso fue lo único que cambió. Nosotros navegamos claro, éramos gente que convivía ahí y la tratábamos de pasar bien con los problemas normales. A partir del 2 de abril fue una mezcla de orgullo, ganas de estar, de ir, de participar y miedo. El miedo era una constante. Aquel que decía que no lo tenía o que aparentaba no tenerlo estaba mintiendo, realmente era un acto defensivo, todos teníamos miedo. Y cambió en eso, estábamos más estresados por ese tema, digamos, ¿no? Pero sí, mirando para arriba, pendiente de que venga, porque también era el digamos, el repiqueteo que te metían constantemente en la cabeza, ¿viste? Más cuando la flota llegó, digamos. Siempre pensamos que se iba a frenar antes, por ejemplo, nosotros. Nosotros sabíamos que no tenía destino esto, porque sabíamos cómo era la Armada Argentina, nosotros convivíamos con eso, sabíamos lo que era, y con la Armada Argentina que teníamos nosotros no podíamos pelearle ni a Uruguay. Y de hecho, la Armada Argentina, los barcos de la Armada Argentina no salían de Puerto Belgrano. A nosotros, por ejemplo, desde Puerto Belgrano hasta Comodoro Rivadavia nos custodiaba la fragata Hércules. Teníamos 2 fragatas. Y a la fragata Hércules la veíamos a simple vista. Y de Comodoro Rivadavia a Ushuaia supuestamente nos tenía que custodiar la Santísima Trinidad. A esa no la vimos nunca. El papel de la Armada, y esto es a título personal, el papel de la Armada Argentina en la guerra fue paupérrimo. Paupérrimo y lastimoso. Yo he visto capitanes borrachos para evadirse. Los he visto yo, no me lo contó nadie. Si no fue un poco la aviación y los pibes que pusieron los huevos allá, el tema, qué sé yo, es muy doloroso contar esto porque te da rabia. Porque para ir a hacer boludeces era mejor quedarse en casa, digamos. Porque fueron vidas al pedo. Yo siempre digo que este es un país, en los 70, por ejemplo, se rezaba una máxima que decía la sangre derramada no será negociada. Acá se negoció siempre, desde 1810. En esto no tiene remedio este país. Y la sangre de Malvinas la están negociando también. Desde la umbrella ya desde la desmalvinización de Alfonsín, desde el famoso umbrella de Menem, pasando por la borrachera del ministro de Macri y a lo que vemos hoy, escuchamos hoy de este impresentable que tenemos como presidente,
nos damos cuenta que están negociando todo. Y a mí, ¿qué crees que te diga? Esas cosas no. Para aquellos que estuvieron allá, que sufrieron, yo tengo un tío ahí en las aguas en el estrecho San Carlos, ahogado. Tengo mis mejores amigos, compañeros ahí. Y tengo un primo que perdió una pierna ahora, que estuvo 40 días, o 30 y pico de días ahí haciendo supervivencia. Y sé lo que sufrieron. Sé lo que se sufrió. Y negociarlo por nada, digamos. Qué sé yo, no sé que todo va a terminar en nada, digamos, todo. Yo en respecto de Malvinas no tengo esperanza absolutamente de nada, como en muchas otras cosas. Al 82, ¿qué es lo que se decía en este momento? Porque ustedes estaban en el marco del conflicto, sí, ya te digo. En abril se pensaba que no iba a haber guerra, había que terminar, ¿no? Los comentarios eran, qué sé yo, variados. Había gente que descreía de que los ingleses venían de allá. Las charlas eran siempre las mismas, digamos. Unos decían van a venir, otros decían estos vienen aunque sea por un arbolito. Y era la espera de lo inevitable, digamos. Esperando a ver qué, porque además era incertidumbre, no te daban información. Vos como defensa de algo tenías un palo de escoba, digamos, ni siquiera la voluntad de decir, bueno, si van a venir tengo algo, ¿viste? Y era la incertidumbre de saber si en cualquier momento, por ejemplo, te mandaban el barco a Malvinas o no. ¿Entendés? Eso era permanente, esa incertidumbre del puerto que salíamos, de no saber si íbamos para Buenos Aires o íbamos para abajo. Digamos. Por eso te digo que eso tiene ya, más que nada la incertidumbre esa tiene relación con el miedo, porque nadie quería ir. Nadie quería ir. Esa era la verdad. Podés encontrar alguno que se envalentona un poco más, un poco menos, pero el que fue porque le tocó estar ahí. La verdad de la milanesa es esa, le tocó hoy y se la aguantó de lo mejor que pudo, se lo sobrellevó lo mejor que pudo, pero la verdad es que nadie quería ir. Eso de los voluntarios y todo, yo no me la creo. No me la creo. Mirá, te voy a decir algo, nunca lo dije. Cuando a mi primo le ametrallaron el barco, el Bahía Buen Suceso, quedó allá, claro. Y yo habíamos llegado a Buenos Aires y estaba con su mujer en la casa, cuando nos enteramos de esa noticia. Bueno, tenía 3 hijos, él, ¿no? La mujer se me puso a llorar ahí, después tuvo un cáncer a raíz de eso, ¿no? Y entonces fui a la empresa, hablé con el finado Chiocho, ahora está muerto, pobre, y le dije que yo quería ir allá para que lo traigan a él y vayan a su lugar. Y las palabras del finado Chocho me dieron un golpe con la realidad, ¿no? Me dijo, mire, Marcote, ahora es tarde, ahora ya no entra ni sale nadie. Me dice, no sabemos cómo va a terminar esto. Ya está. Lo tenían claro ellos, ¿entendí? Y todavía faltaban días para terminar. Pero bueno, nada, era eso, era esperar. Después ya lo último era esperar, ¿no? Cuando todo estaba en desarrollo, las conversaciones eran iremos, no iremos, nos mandarán, no nos mandarán, pero después era esperar a ver qué pasaba. Y la verdad estábamos esperando que llegaran los ingleses y chao, se terminara todo. Insisto sobre estas preguntas, perdón, porque los medios de comunicación decían algo. Los medios de comunicación eran la misma basura que son hoy. Doblemente, porque se estaban perdiendo vidas. Doblemente basura. Hoy son basura. Espero que las nuevas generaciones lo mejoren, pero a los que hacen periodismo hoy no se le puede llamar periodista. Y antes era igual. Hoy Nicolás Casanseu sale a hablar y Nicolás Casanseu estuvo encerrado ahí en una casa en el Puerto Stanley. Eso de que salía a reportear a los soldados, antes, pero durante el conflicto.
fue vergonzoso, la revista Somos, Para Ti, 7 días, toda esa poronga. Eso fue vergonzoso, pero vergonzoso, mal, porque nos decían que estábamos ganando y nos lo creíamos. Yo escuchaba a compañeros decir, no, cuando por ejemplo fueron... ¿Te incluís? Me incluyo, sí, claro. Los famosos lagartos, entre comillas, decían que bajaban a los ingleses como mosca y no tiraron un tiro. No tiraron un tiro. Los famosos lagartos de Astiz. Así que nada, nosotros, por supuesto que yo también lo creía. Yo era un pibe. Yo era el más inocente de todos. Y era el que más... Yo no, en ese momento no tenía una conciencia política crítica como la puedo tener hoy. No, era un pendejo. Me gustaba la noche, salir de joda, llegar al puerto, ir a tomar y nada. ¿Viste? Así que todos nos comemos, pero se lo comió gente grande, se lo comieron todos el verso. ¿Entendés? Y eso fue muy manipulado. Y después enterarte de todas las barbaridades, ¿no? El estaqueo de soldados que existió, el acopio de donaciones que existió, todas las barbaridades que existieron todas, todas. Créeme que existieron todas. Fueron unos sinvergüenzas, realmente. Pero bueno, no sé qué se puede esperar de un ejército, y esto, ahora hablando en serio, qué se puede esperar de un ejército que está preparado o se preparó toda su vida para reprimir internamente a su propio pueblo. ¿Con qué garantías mandas a ese ejército a una guerra? No supieron... con una buena estrategia de defensa y buen armamento, es difícil que entren en las islas. Es muy difícil que hayan entrado en las islas. Sin embargo, entraron como Pancho por su casa. No es mentira. La defensa heroica los pibes, los soldados. Sí, claro. Así quedaron 600 y pico de tipos ahí. Ahora, la pregunta que yo me hago, que nos hacemos todos los veteranos ahora, porque yo tenía un programa de radio ahí en Radio Espacio de Lanús, y siempre los 2 de abril traíamos muchachos, y todos, sí, si hay que ir, vamos de nuevo. La sangre en el ojo, la bronca, la desidia, sí, eso lo sufrimos todos, pero bueno, la verdad es la que hay. Y la verdad es que, nada, esto ya fue. Y cada vez se desmalviniza menos, porque ahora hasta los mapas vienen sin las islas. Hasta los mapas vienen sin las islas. Antes por lo menos te venían con el graf, hoy algunos mapas ya ni los traen. Por el Estado, ¿eh? Con lo cual es muy doloroso. Es muy doloroso para la gente que estuvo ahí, para el que tenía cierta necesidad de que las Malvinas fueran nuestras, pero más que nada para los que dejaron sangre ahí. Es muy doloroso el tema Malvinas. No sé otros compañeros cómo lo tomarán, ya están grandes, la mayoría están viejos, hablo de los civiles. Muchos ya ni recuerdan. Yo, por ejemplo, hablé con el cocinero del Buen Suceso, del Isla de los Estados, que se desembarcó para irse para Buenos Aires. Cuando empezó la guerra ya no lo pudieron sacar y quedó haciendo supervivencia ahí con esta gente que te digo yo. Cuando yo empecé con los reportajes para escribir lo que escribí, hablé con él, lo llamé por teléfono. Y me atendió llorando cuando le dije lo que quería, que me contara la vivencia. Y no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Así que, qué sé yo, hay cosas que, no sé, yo calculo que todo esto se va a terminar con el último veterano que quede. Porque las nuevas generaciones ya ni saben lo que es Malvinas. Y está bien, no sé si está bien o si está mal. La verdad que, no sé, no les tocó, no lo vivió, nosotros lo vivimos de cerca y el dolor está intacto, pero yo por lo que veo, por ejemplo, cuando se muera el último excombatiente, olvídate, se termina. Y las negocian, como se negoció todo.
Acá se negoció todo. Se suicidó Lisandro de la Torre y no pudieron terminar con los negociados de la carne con los ingleses. No van a terminar con Malvinas, olvídate. Es así. Antes hacías mención al pozo de guerra. ¿Qué significa eso? Pozo de guerra, pozo de zorro. De zorro, pues, contame. Sí, el pozo de zorro es un término militar del ejército. Se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando era la lucha cuerpo a cuerpo, que hoy la guerra no es cuerpo a cuerpo, hoy son drones, son aviones. El pozo de zorro era lugares que hacían los destacamentos de defensa, hacían pozos, antes eran trincheras grandes, todo. Estos son pozos para pequeños, para 4, 5, 6 tipos, ahí, y para vivir, dormir ahí, estar ahí y defender ahí, ¿viste? Esos son los pozos de zorro. Los cava el ejército generalmente con unas palas, Lineman creo que se llaman, unas palas especiales para cavar eso, y bueno, y ahí haces tu supervivencia. Comés en un casco, cagás en un casco, haces la vida ahí. Eso por lo menos es lo que me contaron estos chicos, ¿no? Pero eso es militar, en realidad eso es militar. Yo lo puse así porque ellos hicieron supervivencia durante tantos días viviendo en 2 pozos en realidad. 4 muchachos en uno y 3 en otro. Y vivieron ahí, toda la guerra. Comían ahí, cocinaban ahí. Lo que pasa es que tenían la ventaja, por ejemplo, de que el barco que ellos estaban lo habían hundido, quedó escorado, se hundió después. Claro, entonces de noche iban con la Zodiac, la lanchita esa, e iban a la bodega a rascuñar comida, a la despensa y demás. Y mientras el barco no se hundió, sacaban a riesgo de los Sea Harrier que te ametrallaban permanentemente, ¿no? Pero bueno, se la jugaban y comían, si no, no comían. Así era el tema. ¿Y cómo era tu relación con tus camaradas o tus superiores también? No había relación, no nos daban mucha bola. No. Con los superiores del barco, decís vos, oficialidad y eso. Ellos estaban en lo suyo, muy pendientes de lo que tenían que hacer, de lo que les mandaban a hacer o de lo que escuchaban y demás, pero no compartían información En realidad cero comunicación, por ejemplo. Si te referís a intercambio de información, eso no existía. ¿Y el hundimiento del Belgrano? Y el hundimiento... ¿Cómo se enteraron? Nos enteramos navegando. Nosotros íbamos, creo que estábamos por Santa Cruz. Estábamos ahí en la provincia de Santa Cruz. Estábamos yendo para allá. O salíamos de Comodoro Rivadavia, no sé, una cosa así. Íbamos a Ushuaia. Y ahí en el camino sí nos enteramos que habían hundido el Belgrano y por supuesto empezamos a mirar el radar, empezamos a mirar las cosas, había sido fuera de la zona de exclusión y nosotros estábamos ahí al toque. Y nada, nos pusimos en campaña como para a ver si avistábamos algo y preparados para abandonar, ¿no? Porque nosotros no teníamos armas, no teníamos nada. Y nada, cuando llegamos a Ushuaia, al otro día creo, no sé, no me acuerdo, ya estaban los avisos recolectando náufragos, ¿no? Y los traían ahí al puerto. Y nosotros, más que mirar, no nos dejaban ni acercar, ¿no? Porque para ellos los civiles éramos de otra galaxia, digamos, ¿no? Vos querías colaborar en algo. Pero bueno, nada, fue triste, la verdad, ver los pibes jovencitos ahí, congelados, tapados, qué sé yo. Los traían en los avisos esos que no sé, la verdad que no sé ni cuántos murieron. Comentar lo que era el aviso para que quede registro también. El aviso eran barquitos chiquititos que tenían poco armamento, que
andaban recolectando información y avisaban de lo que pasa. Por eso se llamaban avisos. Eran barcos chiquitos que tiene la Armada, que tiene varios de esos. El Sobral era uno, por ejemplo. Pero no, se dedicaban a eso. Y para salvamento, ¿no? Que se juntaban cuando había alguna desgracia así como esa. Eso, básicamente eso. No, Cuando hunde el Belgrano. Ah, cuando hunden al Belgrano. Mira, ahí como que nos dimos cuenta que le podía pasar a cualquiera. Digamos, como que tomamos conciencia, más conciencia de la peligrosidad que significaba andar por ahí, ¿no? Pero en mi caso particular, conciencia poca. Yo me dedicaba a mi laburo y quería llegar a casa, digamos, o al puerto. No tenía, por mis años, por mi juventud, no tenía la real dimensión de lo que podía pasar, que en realidad no pasó nada. Pero la gente grande sí, estaba más, la gente que estaba casada, tenía hijos y demás, como que estaba más preocupada, más ensimismada, más preocupada, si es el término, digamos. ¿Y vos llegaste a pisar las Malvinas? No. Yo no. Los únicos barcos que fueron a Malvinas fueron el Isla de los Estados y el Bahía Buen Suceso, que eran los que hacían la línea regular a Malvinas, todos los meses. Y la guerra los sorprendió ahí. Por eso que, de hecho, el Bahía Buen Suceso lo mandaron a Malvinas después del 2 de abril como hotel porque era un barco dual, era de pasaje y carga. Iban de turistas ahí también. Y lo mandaron como, digamos, para atracarlo al muelle como hotel de la oficialidad, digamos, de la Armada. Ya vivían ahí, en el barco, y además, como tenía una pluma, la pluma es la de carga y descarga, tenía una pluma muy larga que le llamaban la pluma real, lo utilizaban para alijes. Alijes quiere decir, se acercaba un barco, ¿sí? El Carcarañá o el Mendoza, algún barco de eso, como eran de alto porte y no podían arrimar al muelle, se arrimaban al Bahía Buen Suceso y con la pluma del Suceso le sacaban la carga y la depositaban en el muelle. Era la única pluma grande que se podía hacer eso. Y lo tenían para eso. Hasta que hicieron el cerco, ya empezaron los bombardeos y lo obligaron a irse a navegar entre las islas por ahí para zafar. Y nada, nadie zafó. ¿No? La tarea, digamos, concreta del barco, ¿hubo una modificación entre la tarea que cumplían ustedes antes del 2 de abril y la que empezaron a cumplir cuando empezaron a estar bajo, digamos, las órdenes militares? No hubo diferencia, ¿no? La diferencia era que empezaste a llevar cosas militares, digamos. Camiones, jeeps, tanques, armas, regimientos, pero no, las tareas eran las mismas, digamos. No hubo diferencia en eso. Nosotros seguíamos nuestro ritmo de trabajo habitual, digamos. Distinto es si te hubieran dado una 45, te la ponen acá y decimos, a partir de ahora dependés de... Ahí te diría que cambia la cabeza, pero no pasó eso, digamos. Como que no sentimos, por lo menos yo, qué sé yo, propio también sería de la juventud, qué sé yo. La gente grande por ahí, Roberto te puede decir otra cosa, ¿entendés? Pero no hubo, yo no sentí diferencia. ¿Cómo se enteraron de que termina la guerra? O sea, ¿cómo ustedes, digamos, viajaban y bajaban a tierra? Por ejemplo, ustedes venían al continente y bajaban y hacían vida normal, iban a casa. A ver, nosotros, en Puerto, llegábamos y estábamos los días que teníamos que estar, entre carga y descarga, alternábamos las guardias y eso, pero íbamos a trabajar como si fuera una fábrica, digamos, ¿no? Teníamos nuestro horario, todo. Librabas cuando hacías guardia a la noche, entonces el otro día lo tenías libre, digamos. Eso era nuestra tarea en tierra. Y estábamos, qué sé yo, 3 días, 4 días, no sé, una semana como mucho. Y vuelta otra vez, cargábamos y... ¿Cómo se enteraron que de terminar la guerra? Y ya estábamos ahí, en el fragor de todo. Nosotros, mientras duró la guerra, estábamos laburando.
digamos, estábamos en ese fragor y ya después te enterabas qué pasó, si se terminaba, si no se terminaba, ¿me entendés? Si hundieron otro más, si hundieron, no sé, si cayó un avión, te ibas enterando, qué sé yo, y cuando terminó, terminó. ¿Y la rendición cómo la vivieron? Así como marinos mercantes, como civiles. Un poco de bronca había, sí, había. Un poco de bronca había. Un poco bastante, porque principalmente a nosotros nos afectó cuando nos enteramos del hundimiento de la Isla de los Estados. Porque ahí te empieza a tocar de cerca de la desaparición de compañeros que vos comías con ellos días atrás. Entonces, ahí empezamos a sentir un poco el rigor y saber que estos muchachos estaban allí, manteniéndose. Y ahí se sintió un poco. Entonces querías que esto siguiera, digamos, ¿no? Que siguiera, que le echaran huevo y no pasó. Nos fuimos enterando de a poco, un día que estaban cercando Puerto Argentino, al otro día, primero que habían hecho una cabecera de playa, después que ya estaban a tantos metros, nos íbamos enterando así, ¿no? Y hasta que, bueno, el Menéndez, que iba a salir con la pierna para adelante, le plantó la bandera y le entregó todo. Y nos enteramos así, y nos dio rabia todo, pero más que rabia, otra cosa no podías hacer. Sí, tristeza, esperar que llegaran quien tenía que llegar y esas cosas. Nada más que eso. Vos en ese momento estabas todavía en la música. Sí, siempre. Ajá. ¿Qué cambió en tu vida? O sea, tu carácter, tu forma de ser, ¿hubo cambios Mirá, emocionales? no, crecimos de golpe. Yo, por lo menos, crecimos de golpe. Los viejos, nada. Los viejos se enfermaron. Depresión, llanto, no poder contar porque además se recibieron amenazas para no contar lo que se había vivido, amenaza de muerte. Y yo hice unos viajes más y tuve un problemita con la empresa y nos echaron. Nosotros nos hicieron juicio por un robo que había hecho una empresa que carga y descarga y bueno, nos endilgaron un robo a nosotros por problemas internos de un contramaestre. La Armada aprovechó para querer echarnos sin pagar un duro y la empresa acató. Esto yo me entero después cuando vamos cuando el juez entiende que éramos 4 perejiles o 6 perejiles, dicta sobreseimiento y por supuesto le hacemos juicio laboral, ¿no? Y yo me entero de todo esto cuando vamos a homologar al Ministerio de Trabajo con el jefe de personal de la empresa, le pregunto qué pasó, ¿viste? ¿Por qué se le agarraron con nosotros? Dice, mire, Marco, te los queríamos echar sin pagarle nada, pero bueno, nos salió mal. Los militares quisieron ir hasta la última consecuencia y nada, acá fuimos. Y todavía tuvimos que aceitar a la empresa para cobrar más rápido. Así que, nada, agradecimiento para los muchachos que realmente pusieron, hablando mal y rápido, los huevos ahí. Hubo poco. Reconocimiento, ninguno. De hecho, cuando vino mi primo con los compañeros que estuvieron allá haciendo supervivencia durante tanto tiempo, los sacaron tabicados de allá del Bahía Paraíso. ¿Tabicados? ¿Cómo se entiende tabicados? ¿Cómo te sacaban antes en los 70? Que te capuchaban y los subieron en un chinguillo, todos juntos ahí como si fueran ganado, en un Hércules, y los depositaron ahí en Santa Cruz, porque para no saber a dónde iban, no sé por qué rayes, esas cosas que hacían ellos. Y cuando los traen ahí a la base aérea de Morón,
Por supuesto los amenazan de todo tipo para que no se cuente nada, que le va la vida en ellos, que esto que lo otro. Los siguieron, inteligencia marina los estuvo siguiendo durante un par de meses. Y a él lo llevaron, a él y a dos más, los llevaron en una camioneta de Marina, de la Armada, y los tiraron en Constitución. Todos harapientos, como venían, sucios, delgados, sin bañarse. Venían de una guerra. Y los tiraron ahí en Constitución sin un peso, por supuesto. Lo dejaron ahí. Y nada, uno se coló en el tren para ir, era de Quilmes, no sé de dónde era, no sé quién era. Y mi primo, nada, quiso parar un taxi, no le paraba a nadie. Y hasta que se acercó un policía, lo vio, pensó que era un pordiosero. Y él le dijo, mira, vengo de una guerra y no estuve en Malvinas. Y el policía le paró un taxi, el taxi lo llevó a la nube y no le cobró. Así fue como pudo volver. Así que ese fue el agradecimiento que le dieron la empresa a los compañeros. Nada más. Después cuando fueron a reclamar las horas extras, los salarios y demás, todavía tuvieron problemas. Así que, con lo cual fue bastante duro para aquellos que volvieron. La mayoría enfermó toda. La mayoría enfermó toda. Y la depresión era una... Mi primo, por ejemplo, no fue el mismo. No fue el mismo tipo que volvió. ¿Tuvieron algún tipo de acompañamiento? No, que va. ¿Acompañamiento de qué tipo, decís vos? Es decir, prestaciones de salud en el sentido de psicólogo, contención, o sea, ¿de quién tuvieron? De nada, olvídate, los soldados lo traían escondidos. O sea, de lo que es salud después nada. Nada, a ellos como pertenecían a la empresa de transporte navales, que se haga cargo de transporte naval. La Armada, no, olvídate. ¿Ustedes después cómo quedó? No, qué sé yo hice mi vida, que me olvidé de todo. No, tampoco es que yo no estuve con un arma en la mano tirando tiros, como algunos compañeros míos, ¿viste? Lo mío fue, por eso te digo, lo mío fue más fácil. Lo mío fue, yo ligué el costado fácil, como parada, como muchos muchachos que eran. Complicados fueron los que, en definitiva, nosotros no somos lo importante son los que quedaron allá. Los 16 esos que murieron, los 2 que murieron del pesquero, el de Carcarañá y estos pibes que estuvieron haciendo supervivencia. Lo importante son ellos en realidad, no nosotros. Nosotros hicimos un aporte concreto, sí, pero lógico y sin riesgo relativo, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a colgar medallas de que estuvimos ahí, no. Claro, pero en un momento comentaste que se vieron cuerpos, todas esas imágenes fuertes por ahí como... Bueno, eso sí, pero ¿sabes qué? No te tocaban de cerca. Eso ya depende de la humanidad que tengas y el estómago. Pero no te tocaba, no era tu familia, no era tu, ¿entendés? Entonces como que sí, era algo que le estaba pasando al otro. También te sentís mal por eso después, ¿no? Pero bueno, es así, es como ver un muerto en la calle, digamos. Pero bueno, yo en realidad no tuve, no es que no dormí de noche, que tenía pesadillas, no. Yo sí me ayudó un poco la juventud que tenía, la poca conciencia del peligro, porque uno cuando es joven no tiene miedo a esas cosas. Está y qué sé yo, ustedes lo saben mejor que yo. Me ayudó eso. Sé que compañeros míos más grandes la pasaron bastante mal. Pero bueno, no es mi caso. Bueno, adiós, gracias, ¿no? ¿Qué te llama el libro? Mirá, el deber. El deber y una promesa. Quería contar antes de que se me murieran todos, porque hubo testimonios que no pude recabar, por ejemplo el del capitán Niela, que fue un personaje muy importante ahí. El capitán. Niela, que cuando llegué tarde, cuando lo fui a entrevistar había muerto. Y así que solo tuve 4 testimonios, principalmente del gallego Martínez y el gordo Sosa, que falleció también ahora hace poco.
Más que nada, un deber hacia ellos y hacia los 16 muchachos que habían sido compañeros míos. Como que su historia, o sea, poner mi granito de arena para que su historia no se pierda en la memoria de nadie, ¿no? Siempre habrá un libro ahí para alguno que se le ocurra leer. Eso, el deber hacia ellos. No, ni con ánimo de lucro, nada, eso no me interesa, ¿no? Pero sí dejar algo escrito como para que ellos, que el que lo lea sepa que ahí hubo gente que también las pasó canutas, digamos, ¿no? No solo soldados y demás, con familia además, gente con hijos, con esposa. Eso, nada más, eso, el deber. Y cuando vos volvés, seguís con tu tarea habitual, o sea, te vinculás Sí. a las empresas, seguís navegando. No, mira, te voy a contar. A mí cuando me echan, después me llaman para embarcar. Cuando el juicio termina, y me llaman si quería seguir navegando. Y digo, no. Cuando me casé justo, y mi esposa, mi ex esposa, ya no quiso que navegara más. Digo, bueno, está bien, yo no sé, otra cosa no sabía hacer, pero... Así que me puse a hacer 1000 trabajos sin ningún oficio. Empecé a repartir galletitas en una camioneta, me compré una camioneta, empecé a hacer flete, qué sé yo, hacer hasta que... Después cuando cobramos el juicio, puse un negocio con un socio, nos agarró el plano austral de Alfonsín y nos hizo de goma. Y después entré a trabajar en una prepaga, de cadete a los 30 años. Y ahí estuve hasta que decidí irme a España a vivir, hasta el 2004. Sí, en el mejor momento de la Argentina yo me fui. Cuando empezaba el mejor momento de la Argentina yo me fui. Una cosa de loco. Y vengo en el peor momento. ¿En algún momento te vinculás con algún centro de formación? Bueno, mirá, a eso te iba a contar. Yo siempre fui de la idea de que estas pensiones que estamos cobrando nosotros, realmente tenían que cobrarlas quienes estuvieron ahí en el... Yo siempre pensé que le correspondía a la gente que estuvo en Malvinas, no a nosotros que estuvimos navegando y demás. Después me entero con los años que la Armada delimitó 2 teatros de operaciones y todos estábamos encuadrados en el, bueno, si me corresponde lo voy a cobrar. Estas pensiones se dan desde los años 90, 90 y pico, no sé cuándo empezaron, ¿no? Yo ni enterado. Jamás me vinculé con ningún centro, con nada. Y me fui a España en el 2004. Y trabajando allí, estando en Finisterre, en el bar de mi primo, que había estado ahí, tampoco me comentó nunca nada. Él la cobraba, yo sabía que él cobraba, pero él estuvo ahí. ¿Entendés? Entonces dije, bueno. Y estando en el bar, viene mi socio... ¿Tu primo en qué lugar estuvo? ¿Cómo? ¿Tu primo qué rol estuvo? Bueno, era el contramaestre del Bahía Buen Suceso, que quedó en Malvinas haciendo supervivencia ahí. Y estando ahí en el bar de él, aparece mi socio de vino, que era compañero mío en el Cabo de Hornos. Socio de vino le decía porque comprábamos una caja de vino para el viaje entre los dos, éramos los que tomábamos vino. Y empezó a hablar de la pensión de Malvinas. Digo, pero ¿de qué pensión de Malvinas está hablando? Vos, si vos estabas conmigo, le digo. Y digo, ¿estás mamado? ¿Cómo? ¿No sabés que te corresponde así? Y ahí me enteré. Y ahí me dio la tarjeta del centro de veteranos de acá. Y bueno, justamente estaba por venir para la Argentina. Yo venía todos los años. Y ahí fui. Fui a la empresa. Averigüé, menos mal que no había tirado la libreta de navegación, que la tenía. La actualicé o la autoricé ahí en prefectura, fui a la Armada, me dieron el certificado. Yo no figuraba en los padrones, por ejemplo. Quiere decir que alguien estaba cobrando lo mío. Pero ahí ya me dieron el certificado y fui al ANSES y al IPC de provincia y empecé a cobrar. En el 2011 empecé a cobrar yo. Así que nada, me perdí una bocha de plata. ¿No quedaste vinculado a ningún centro por ahí no de combatientes, pero sí de marinos mercantes? Sí, ¿Cómo se llama? El Centro de Veteranos Civiles. Es el que agrupa a todos los veteranos de la Marina Mercante, en realidad, con los de Mar del Plata, que en Mar del Plata hay otro centro, pero vinculado a este. ¿En la actualidad tenés alguna participación en el centro? No.
Me alejé de todo, no, me alejé de todo. Porque, qué sé yo, no sé por qué. De entrada iba, ¿viste? Pero como que yo no me llevaba bien con toda la gente. No tenés afinidad con todos y he navegado con compañeros que fueron complicados. Y no, ¿viste? La gente que se junta para comer y después desaparece y hay que solucionar cosas y no lo hacen, no me va. Y no, bueno, pago mi cuota, o me la descuentan ahí automáticamente, no sé cómo hacen, pero voy poco. Fui ayer porque, bueno, por Roberto, Roberto es el que más que nada se vincula conmigo, me llama, y me entero de algunas cosas y demás. Por ejemplo, ahora el mes que viene hay elecciones, bueno, voy a empezar a ir y esto, pero me genera incomodidad, no sé por qué, no te lo puedo explicar. Y vos hablaste de desmalvinización en un momento. Sí. ¿Qué es? Ir olvidándose de a poco e ir perdiendo ese deseo de ser argentinas, ¿no? Porque la cosa es así, que tal vez fue involuntario, pero fue muy importante. Yo siempre hablo del amor de los argentinos por Malvinas por ese maldito graph que aparecía en los mapitas cuando nosotros íbamos a hacer la primaria. Eso, quieras o no, te taladra el cerebro, ¿me entendés? Te va taladrando el cerebro, te va haciendo una... te la van metiendo, y si te hace carne. Yo no veo que pase eso. Yo hablo con la hija de mi pareja y ni sabe que hay algo que existe que se llama Malvinas. Tiene 27 años. ¿Entendés? No sabe ni se entera. Ni los amigos, nadie, digamos. No, una cosa que... no sé, es algo que pasó allá, algo que está allá lejos, que pasó. En cambio nosotros no, teníamos otra conciencia respecto de eso. Nosotros la sentíamos nuestra porque estudiamos con eso. En la primaria, en el secundario, estudiamos con eso que era Argentina, ¿entendés? Yo no, insisto con esto, no sé si está bien o está mal, pero tampoco tengo ánimo de que Argentina vaya a otra guerra, pero para las nuevas generaciones es algo lejos y lejos en el tiempo además. Por eso digo, el gobierno, los gobiernos también se encargan por su desidia de desmalvinizar, a veces también por ahí sin ánimo de hacerlo. Pero la bronca te lo genera los gobiernos que sí tienen ánimo, como el de Macri o como el de Atorrante, ¿no? O el de Menem, que negociaba con Dios y con el diablo. Pero sí, no sé, vos no lo ves así, digo yo veo que no está tan internalizada en la gente la lucha por el tema Malvinas. Una guerra. A la vez también se ve en las canchas, se ve en las calles, se ven los tatuajes, se ven los autos Malvinas, ¿no? Sí. ¿Hay una identidad popular de Malvinas o no? Sí, la hay, pero por la simbología de lo lindo que queda hacerlo, digamos. Tener una banderita que diga Malvinas, tener un tatuaje que diga Malvinas. Yo no tengo, por ejemplo. Y creo que va más por ahí. Decir, sí, somos argentinos, las Malvinas son argentinas, sí. Pero ¿y? Si no hay 44 millones que acompañen, no. ¿Me entendés? Es como... Yo creo que Malvinas sufre los mismos vaivenes que sufre la Argentina. La Argentina es un país que tiene... No sé si muchos dicen que es complejo, pero no es complejo. Pero sí tiene dos caras, ¿no? La cara industrial y la cara contrabandista. Y ahí estamos. A veces ganan unos, a veces ganan los otros. Cuando ganan unos tiran abajo lo de los demás. Cuando ganan los otros tiran abajo. Yo creo que todavía estamos entrampados en 25 de mayo de 1810. Estamos entrampados en esa dicotomía entre comerciante y contrabandista. Nuestra historia nació partida, de movida. Del 25 de mayo en adelante nació partida. Por eso yo me río cuando hablan de la famosa grieta. Nosotros nacimos agrietados. Y con Malvinas pasa lo mismo.
Uy, hay gente que sí, los que la vivieron de cerca, los tipos como yo, 60 y pico de años y demás, que estudiaron como estudié yo y demás, sí, lo tienen más internalizado. La nueva generación no les importa. No les importa. Dijiste que te había sido España en el mejor momento de la Argentina. No, cuando empezaba el mejor momento de Argentina. Y yo no tengo dudas que del 2004 al 2011 creo que fue la mejor etapa, o del 2005 en adelante. Creo que fue la mejor etapa. Sí, me fui. No me preguntes por qué. Yo creo que me había separado y necesitaba cambiar de aire, digamos. Es una cuestión muy personal. Si yo en ese momento sé que tengo derecho a la pensión de Malvinas y demás, tal vez no me hubiera ido, ¿no? Tampoco es que estaba mal, yo trabajaba en Swiss Medical, por ejemplo, y ganaba bien. Pero me había separado y estaba viviendo una vida cuasi matrimonial, viviendo en casa separada, con lo cual me hinchó las pelotas. No tomé en cuenta que tenía 2 chicos relativamente chicos y ellos pagaron las consecuencias. Pero bueno, yo suelo hacer esos arrebatos. Y me fui. Estaban mis viejos allá y les fui a solucionar unos problemas. Después me fui a vivir a Coruña a una pensión y hasta que conseguí trabajo y hice una vida ahí durante 8 años, con pareja inclusive, hasta que la deshice, como siempre. Lo mío es hacer y deshacer, pero bueno, ahora ya estoy grande para deshacer y empezar de nuevo. Y el clic para volver a la Argentina fue el tema Malvinas. Exacto, volver a la Argentina fue, bueno, un poco Malvinas y un poco mi hijo más chico, que ahora se fue para Holanda, el sinvergüenza. Yo volví a la Argentina casi por él. A ver, yo tengo una hija que tiene una discapacidad psiquiátrica, ¿no? Y me he hecho mucho la culpa por haberme ido. Fue un combo de cosas, pero entre los cuales haberme ido creo que fue una de las importantes. Y me he hecho bastante la culpa por eso. Entonces no quería que el chiquito cargara con la responsabilidad, estaba viendo que un poco cargaba con la responsabilidad, estaban solos con la madre y lo veía bastante abrumado, entonces dije, bueno, llegó el momento de pegar la vuelta. De hecho también Hernán Cassiari, hay un escritor que lo grafica muy bien el tema de los emigrantes, ¿no? Hay argentinos que, el emigrante que va y deja las valijas atrás de la puerta listas para volver en cualquier momento, y aquel que llega y empieza a joder, hostia, y ya se pone a hablar en gallego. Bueno, yo era de los que tenían en el medio del pasillo, siempre pensando afincado ahí, y si me tenía que quedar me iba a quedar, pero siempre pensando en la posibilidad de volver. Y con lo de Malvinas me envalentoné más y aproveché para sacarle ese peso a mi hijo, ¿no? Y nada, en el 2011 pegué la vuelta. Deshice una vida en pareja, de la cual me siento bastante culpable porque soy responsable, porque obré mal. Pero, nada, largué y empecé de nuevo. Así que... ¿Qué edad tienen tus hijos? Ella es tan grande. Mi hija tiene 40 y mi hijo tiene 30 y moneda. Y sé los años que tiene mi hijo. Y está en Holanda. Cuando yo vengo para acá, el sinvergüenza va, se consigue laburo, yo voy a ir a Holanda. Y digo, pero vos, yo vengo y vos te vas. Se repiten las historias, ¿viste? Los padres, hijos. Una cosa. Te pregunto hoy una posición respecto del cementerio de Darwin. Hay gente que dice que tienen que venir para traer. Yo creo que no. Yo quiero ir. Es una de las cosas pendientes que tengo en la vida, es ir a Malvinas, a ver si puedo llegar a tirar una flor por mi tío y ver el cementerio de Darwin. Yo creo que no, fue su lugar, murieron ahí, murieron en su tierra. O sea, vos tenés ganas de volver, te proponés volver. Sí, claro, lo voy a hacer, no, sin duda. Pero yo sí pienso que tienen que estar ahí. Yo si tuviera un familiar mío ahí muerto, nada, se queda ahí. Hoy se habla de, digamos, ha cambiado mucho la geopolítica en los últimos años. Ni que lo digas. Y entonces se habla de un mundo multipolar. ¿Cómo ves la soberanía argentina? No, multipolar, no. Este mundo tiene un solo polo. Hasta que China empiece a joder, este mundo tiene un solo polo. Olvídate.
Acá estamos todos con el capitalismo. Es el único sistema que quedó. Bien, no hay otro mejor. O sea, para mí es una cagada, es una mierda, pero en esta mierda nos tenemos que revolver. Digamos, no hay otra. No hay... La soberanía la ves como jugada ya. Olvídate, no existe. Yo soy de los que, insisto con esto que te dije antes, yo soy de los que creen que Malvinas va camino a ser un peñón de Gibraltar. No vuelve más a manos nuestras. Si no pueden retener los españoles, estando en la Comunidad Económica Europea, que le devuelvan el peñón de Gibraltar, van a devolver las Malvinas, que tienen una base ahí con ingreso a la Antártida. Vos hablaste recién de geopolítica. Es geopolítica. Le conviene a Inglaterra, a Europa, a Estados Unidos. Tienen una base acá. Y además, Antártida es el futuro. Futuro, si acá no va a haber agua en unos años. ¿Me entendés? Esto es así, es lamentable, pero sí, aparte de la riqueza que debe haber ahí, que no la sabe. ¿No? Pues ya están haciendo mierda la pesca, la riqueza ictícola que tenemos nosotros acá, la están haciendo, devastando además. Pero bueno, yo creo que apuntan ahí a eso y geopolíticamente, como acabas de decir, es lo que les interesa. No te vas, no, bueno, Argentina, venga, tomen las islas, acá la tienen. Aprovechen ustedes todo eso de acá. No, ellos la tienen muy... Ellos piensan, capitalismo piensa a futuro en gran escala. Nosotros somos los chiquitos. Nosotros tenemos gente que quiere laburar y gente que la vende. Hoy nos gobierna gente que la vende. Los que queremos laburar somos pocos. Y bueno, y alguna vez cambiará, qué sé yo. Nosotros, vos fijate que cada 10 años nosotros tenemos una crisis. Nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos. Nunca, como dicen los españoles, nunca cogemos una dirección y hacia allí vamos. No, a nadie le importa, creo, además a esta altura. Porque si le importara, no hubieran votado a Macri. O sea, ¿quién puede pensar qué argentino de bien, como le gusta decir a Milei, qué argentino de bien puede pensar que un ladrón y contrabandista confeso te puede solucionar el país? Y la prueba está, 4 años nos metieron un puro de 45 millones de mangos, corruptela por todos lados. Lo que pasa es que la corrupción en la derecha está bien vista, parece, no paga. En cambio, cualquiera que tenga pensamiento distinto al de la derecha, sea de izquierda, peronista o lo que fuere, parece que son unos chorros de... Si acá roban todo. Acá la gente le metieron en la cabeza que el ladrón es el político que anda con una tarjeta de débito sacando guita de un cajero, o que agarra un plan. La gente que te roba 45.000 millones de dólares, como nos robaron a nosotros delante de las narices, son grandes señores que vuelven a darle la oportunidad de gobernar. Y esa es la Argentina que tenemos hoy, es lamentable. Lamentable. Pero es lo que hay. Bueno, vamos llegando un poco al final de la entrevista. Y a mí me gustaría, dentro de lo que fue, digamos, de la significación que tiene, ¿no?, la guerra, y que creo que para la historia argentina fue un antes y un después, ¿no? Dentro de ese marco de Malvinas, ¿qué te hubiera gustado decir o que te preguntáramos, o alguna expresión tuya, personal, que quieras agregar a lo que ya dijiste? No sé, nada en especial. Sí sé que fue un antes y un después, sí es cierto. No sé si para el país o para una generación. Como también fue un antes y después la generación de los 70. Los años 70 también fueron un antes y un después, porque ahí empezó toda la debacle industrial, ¿no? Y en cuanto a lo de Malvinas, sí, fue un antes y un después, estoy seguro de eso, pero para mal. Creo que fue un antes y un después, pero para mal. Porque perdimos cosas que antes teníamos y mucho derecho a reclamar no tenemos, perdimos una guerra. Y esa conciencia de que perdimos una guerra la tenemos los que estuvieron allí, los que tiraron tiros, porque esto lo hablé con excombatientes. Sí, tenés ganas de ir, todo lindo, yo con 66 años que voy a ir a hacer allá, pero perdimos, ya está. ¿Quién te va a entregar lo que ganó en una guerra? ¿Conocés de alguien? Bueno, está claro.
es así. Ahora lo que se puede hacer es negociar de la mejor manera posible. Salir, por ejemplo, salir del Convenio de Madrid, ¿Cómo? salir del Convenio de Paz o conservarlo. No sé, ¿Cómo? no sé. No sé, insisto con esto que te dije al principio, soy muy escéptico respecto del tema Malvinas, muy escéptico. Yo soy escéptico por naturaleza, pero del tema Malvinas casi estoy seguro 100% que acá no va a pasar nada, ni social, ni político, ni históricamente. No. Pruebes lo que pruebes, hagas lo que hagas, digas lo que hagas, olvídate. Esto, salvo que, bueno, el país empiece a crecer, compres armas, te armes un buen ejército, que lo otro, y entonces vayas y hagas un quilombo. Pero hoy con las armas nucleares, ¿quién se va a meter? No, Ahora una consulta respecto a tu escepticismo, ¿no? Sí, Porque nombraste varias veces Gibraltar. sí. ¿Cómo es esa asociación? Y también te pregunto, ¿cómo fue visto en tu familia la guerra? Porque bueno, en España padecieron también la guerra, sobre todo... Mi familia sufrió mucho, muchísimo por mi tío y por mi primo que estaba allá, ¿no? Con desencadenantes pesados, digamos, sufrió muchísimo. Cuando nos enteramos del hundimiento, de que ya dejaban de buscar cadáveres o cuerpos del Isla de los Estados, entre los cuales estaba mi tío, el barrio fue convulsionado, porque ahí vivía toda la familia, las hermanas, la esposa, los hijos, Lanús. Y fue una convulsión importante. De hecho, mi abuela, que era la madre de mi tío, murió al mes. Se sufrió mucho, familiarmente. Y ya te digo, el tema de mi primo, la esposa murió hace poco, ahora tenía un cáncer importante. Se le descubrió apenas llegó él. Digamos, todas cosas que pagaron su precio, ¿no? Pero porque te tocaron cerca. No pagó el precio para él. Pagó el precio para nosotros porque nos tocó cerca. Si no nos hubiera tocado cerca, por ahí no pagaba ningún precio, ¿no? Y en cuanto al escepticismo, sí. Yo, qué sé yo. No sé, ¿vos tenés alguna esperanza? Te pregunto. En cuanto a la causa Malvinas. Lo importante hoy es tu palabra, pero Claro. preguntaba por... Pero me gusta el debate. la historia de Gibraltar, ¿no? Porque de alguna Pero manera... Gibraltar es español. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estados Gibraltar. Unidos dejó de pelear por Gibraltar, eso digo. Claro. Ya no le importa. O sea, después de Franco, para poner el contexto histórico, dejó de pelear por Gibraltar. Sí, olvídate. Gibraltar es inglés, ya saben que es inglés, la línea, hace negocio, viene. Es inglés, a nadie le importa. Málaga es inglés. Vas a Málaga, hay más ingleses que españoles, si me descuido, ¿entendés? Pero, claro, es otra, ya está. Ya desgibraltizado, digamos. Y eso es lo que vamos a llegar nosotros. Lo máximo que podemos aspirar en cuanto al tema Malvinas es tener alguna ida y vuelta como tuvimos antes de la guerra. Eso es lo máximo. Que a nadie le va a interesar. ¿A quién le interesa ir a Malvinas? A cagarse de frío. Porque la verdad es esa, que hay que poner todo en contexto. Ahí vivían ingleses antes de la guerra, algunos chilenos y argentinos pocos. El argentino era una maestra que había argentina, sí. Pero nada, eran argentinos. No va, si al sur, a la Patagonia, cuando yo empecé a navegar, estaba llena de chilenos. Muchos escapados de la guerra del Salvador Allende, cuando cayó y demás. Pero estaba lleno de chilenos, los estibadores eran todos chilenos, digamos, argentino era el dueño del bar o el dueño del negocio, ¿no? No, desde Argentina le regalan la Patagonia. ¿Vos te pensás que alguien es muy vendedor? Patalearán un poco y piripipí y nada más. O sea, no se van a cagar de frío. Van a pasear. La verdad es esa, aunque nos duela, ¿no? Porque a mí me duele. Porque nosotros tenemos un país enorme que podríamos ser potencia mundial y duele. Pero la verdad es esa. O sea, la desidia sobre tu territorio
es muy compleja. El argentino es Buenos Aires. Lo que pasa afuera poco importa, salvo para ir a pasear. Ese es el escepticismo que tengo yo. ¿Tienen vínculo ustedes, por ejemplo, la asociación de ustedes con los mercantes del interior del país o así, con compañeros civiles? Sí, lo que pasa es que los tipos que están viviendo en el interior del país como que se alejan por cuestiones de distancia y no se ven. Acá hay poquitos, somos poquitos. Son los que viven en Capital, los que viven en Gran Buenos Aires, que se acercan y nada más. Todo tiende a... Se están muriendo todos, además, así que todo tiende a terminarse, ¿no? ¿A quién le interesa liderar una asociación civil sin fines de lucro si a nadie le interesa saber que existís? ¿Entendés? Eso es así. Mientras estén vivos los últimos, estarán, y cuando se mueran, desaparecerá. Es así. Como todo en la vida. Una consulta. Sí, dos. Nos comentaron en Lanús, en una parte hay un avión que es como que está- Sí. Hay un monumento en cerca. Hay un homenaje, un monumento a Manuel Olveira. De hecho, la plazoleta se llama Manuel Olveira. No en el avión exactamente, es la que está más adelante. Ahí había un busto de él. Había un busto de él sosteniendo a un soldado que lo había hecho un escultor de ahí, no sé si de Avellaneda acá o de ahí, de la zona. Y lo vandalizaron. Lo habían robado por el bronce, no sé por qué, ¿no? Entonces el escultor le ofreció a mi tía hacerlo de nuevo, porque tenía el molde, tenía todo. Y mi tía no quiso, dijo, no, ¿para qué? Para vandalizarlo de nuevo y demás. Así que quedó solamente la base y la plaqueta con el nombre, digo, de la plazoleta. Pero sí, es en homenaje a él. Sí. ¿Cuál es el nombre de tu tío? Manuel Olveira. Así que nada, eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A mí personalmente me recuerda muchas cosas, ¿no? Por la cuestión etaria y por cómo lo viví yo en ese momento, pero creo que lo más importante en este momento, por esta cuestión de la desmovilización, es que todos los que tuvieron un vínculo puedan hablar del tema y llevar a las nuevas generaciones, ¿no? Y eso por ahí es una esperanza de que en algún momento podamos, por lo menos, arribar a ese intercambio que tuvimos en algún momento y que las nuevas generaciones tengan ese deseo de viajar, de conocer, aunque sea el cementerio, ¿no? Conocer algo. Pero eso es una tarea que tiene que estar acompañada desde el gobierno. Es muy difícil si no tenés apoyo del gobierno y no está por la labor. Ni ni algunos otros que hemos tenido. Así que no, si no hay apoyo, todo palabra. Nada va a volver a ser como antes. Nada. Muchísimas gracias por el tiempo. No, a ustedes.